¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un gusto reencontrarnos con ustedes. Ya estamos en la bajadita, en el tramo final de este año, de este ciclo de Todas las Voces. Hoy con un asunto que en algún momento nos ha ocupado, pero me parece pertinente volver sobre él porque tiene que ver con esa sensación que tenemos todos. Se acerca un momento donde vamos a tener que optimizar los recursos que tenemos en la billetera. Muchas circunstancias muy diferentes. Hay gente que percibe ingresos formales por el empleo. Hay quienes se están enfrentando algunas dificultades importantes, como por ejemplo una cantidad de gente que está sin empleo y que también debe en este caso considerar seriamente su situación, pero estaremos hablando de la canasta familiar y de ese concepto que seguramente todos tenemos tan presentes, y es eso, el consumo, la necesidad de ahorro, el endeudamiento, en fin, y con invitados calificadísimos. Pero antes, si me permiten, ya que estamos hablando de pesos, estaba leyendo hace un ratito cuando presentábamos el tema que iba a centralizar el debate aquí en Todas las Voces, la gente que dice: qué tremendo, ¿no? Cómo se dan esas contradicciones, porque hay un grupo de médicos que está peleando por participar de una negociación más directa, médicos que no se sienten representados por el sindicato médico. Allí hay una primera observación, por lo menos curiosa, y que además tienen ingresos importantes, según lo señalan las propias autoridades de la salud pública. Se menciona que por acto médico, por distintos trabajos en instituciones, puede haber ingresos de entre 400 y 600 mil pesos. Estos médicos legítimamente apelan a una medida sindical, pero dejan durante 3 días a una cantidad enorme de personas que habían gestionado, agendado sus intervenciones quirúrgicas sin estas intervenciones. Se reprograma. Acá hay un tema de la ansiedad, además, que siente cualquiera de las personas que está a punto de ser operada, ¿no? Le genera. Ustedes pónganse en ese lugar. Y allí es donde mucha gente, las autoridades del ministerio lo han dicho, se siente rehén de esta situación, de decir: pero ¿y por qué tengo que pagar yo por una circunstancia de estas características? El ministro Basso dijo: siempre pagan los más vulnerables de la población. El sector más desprotegido es el que paga estas medidas que al ministerio le resultan antipáticas. Brioso estuvo ahí. Leonel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Daniel. ¿Enfrentó situaciones de este tipo? Es un tema al cual me involucra directamente en el pasado, en la gestión en el ministerio, y en el presente porque yo soy ginecólogo y soy en parte de ese grupo anestésico quirúrgico, pero también soy socio del sindicato médico. Yo creo que es absolutamente injustificable una medida de este tipo, ya que no hay ningún elemento de peso como para tomar una medida tan radical como un paro de 72 horas que impide el acceso a las cirugías a mucha gente que está coordinada hace mucho tiempo, como tú decías, a pesar de que por supuesto los servicios de emergencia y oncológicos están cubiertos. Pero se habla de 1000 operaciones suspendidas en 3 días. Es terrible, sí. Yo creo que es terrible y es fruto de una radicalización que ha habido en este último periodo de tiempo, en el cual no se comprende que desde el Poder Ejecutivo tiene que haber un interlocutor único por cada sector, que no puede el Poder Ejecutivo hablar con todos los sectores representados. El más importante en términos numéricos y en historia es el sindicato médico, que es el representante, y tiene 2 lugares para ir con él: uno de los médicos del interior a través de la FEMI y otro para las sociedades anestésico-quirúrgicas. Acá lo que ha habido es que ellos no quieren plegarse a esa visión y quieren tener una representación por fuera. Claro, porque en ese lugar no tienen voz. Partir la profesión médica, y eso es una cosa que a mí, como docente universitario, como médico, creo que es un gravísimo error, ¿verdad? Porque la profesión médica tiene que ser una sola, ¿no? Claro. Viviana, tú decías a propósito de esto. Que en ese lugar que consiguieron, el sindicato no tiene voz y ellos lo que quieren es negociar directamente sin la intermediación del sindicato médico. Además de este paro de 72 horas, hace 2 semanas nada más hicieron un paro de 48 horas. Claro. Es decir, es una medida que viene con antecedentes ya hace poco tiempo, ¿no? Sí, Lucía Valdomir está con nosotros en lugar de Mónica Botero, que está aquejada por un quebranto de salud muy pasajero. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Un gusto estar acá. ¿Te ha tocado, Lucía, cubrir este tipo de eventos, por ejemplo, de conflictos en el sector médico? No. ¿Cómo lo observas como ciudadana común y corriente, como periodista en todo caso? Y bueno, es complejo porque la verdad es que se afecta a bastante gente, lo decían ambos, son cerca de 1000 personas que no tienen los recursos, que capaz que si tuvieron meses para poder hacerse los estudios y bueno, que justo llegue el momento de la operación, que tampoco es nada sencillo. Claro, hay que estar en esos zapatos, ¿no? Es complicado bueno, eso, sí. Pero bueno, son reclamos legítimos en todo caso los que ejercen estos médicos, Conrado. A mí me parece horroroso que los profesionales actúen. Es decir, primero, no tengo simpatía, lo he dicho 800 veces, no tengo simpatía ni creo en la contribución
de las actividades sindicales en la economía de los países. Aquellos donde no hay sindicatos, vayan a ver a Apple, donde no hay sindicatos, las cosas se hacen mucho más razonables y, por supuesto, cualquiera que tiene una empresa sabe que es fantástico que en su empresa no haya sindicatos. Pero tú ratificas aquello que dijiste el año pasado, que una economía funcionaría mejor sin sindicatos. Exactamente, entonces me parece un horror que además haya sindicatos de profesionales. El nombre Sindicato Médico del Uruguay me para los pelos de punta. Y por supuesto me parece penoso, jamás como contador hice un día de paro, salvo cuando como ciudadano me adherí a los 2 paros que hubo antes de la caída de la dictadura. Única vez en mi vida que hice paro, el resto en 48 años de trabajo no hice nunca un paro. Pero si no, y por supuesto, como profesional, jamás, porque me parece de una relación con mi cliente absolutamente indebida. Distintos los funcionarios que se agremian, que creo que tienen el derecho a hacerlo, pero yo no lo comparto y por lo tanto no lo acompaño. Y miles de trabajadores tampoco lo hacen en los sindicatos. Solamente aquellos sindicatos altamente politizados y dominados por la izquierda son los que consiguen tasas de adhesión a los paros significativos. Tal es el caso del sindicato médico. Sin duda el sindicato médico está claramente, históricamente, dominado por la izquierda. No es tan así, Conrado. Han habido periodos de todo tipo. El sindicato médico lo que tiene, al igual que la Federación Médica del Interior, es un fuerte compromiso con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es sin duda un avance con respecto a lo que ocurría antes. No así la SAC, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica o Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Creo que ahí está la gran diferencia. Yo, en lo personal, no hago paros de la SAC, no acompaño la medida, a pesar de que soy socio de la Sociedad de Ginecología. Ahora, lo que pregunta muchas veces la gente ¿es efectivamente así? ¿Es una leyenda urbana eso de que pueden ganar entre 400 y 600 mil pesos? Porque allí nos vamos acercando al tema que nos convoca también esta noche. Bolsillos bastante, digamos, abultados con relación a billeteras que de pronto para el común de la gente son muy menguadas en este tiempo. Y puede haber salarios de ese tipo. De 600 sí, más todavía. Puede haber, sí. Sin ser empresarios médicos. Claro, los 2 sectores mejor pagos en la medicina son, por un lado, los empresarios los sacamos porque son los dueños de los medios de producción, ¿verdad? No los considero en este esquema. Está bien que haya empresariado medio de producción de la salud, el dueño de un tomógrafo, el dueño de un radiógrafo. Es un medio de producción. Es una herramienta de servicio. Bueno, pero es un medio de producción sanitaria, por favor. Realmente la versión marxista nos lleva a definir cosas rarísimas. Los administradores y los anestésicos quirúrgicos son los sectores que más ganan. Yo quiero adelantar, yo en lo personal creo que el acto médico no es per se algo malo, ¿verdad? Yo creo que tiene que contemplarse. Soy lo suficientemente viejo para recordar antes del acto médico que se derivaba muchísimo tiempo porque casi nadie operaba, ¿verdad? Y eso es un problema mayor, ¿verdad? Viviana. Mañana, justo acaba de llegar un comunicado del SAC, mañana a las 12 horas en la DINATRA va a haber una reunión del grupo 15 de los consejos de salarios para resolver sobre la creación de un nuevo subgrupo, en este caso el correspondiente a los médicos anestésicos-quirúrgicos. Es decir que mañana podría haber novedades a nivel del Ministerio de Trabajo y en todo caso desactivarse el conflicto. Tengo calificados invitados, pero veía a la economista Gabriela Mordecki haciendo algunos gestos. Gabriela, ¿cómo toma este asunto usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, bueno, es un tema complejo porque justamente implica, por un lado, algo que es la lucha sindical, que normalmente es por mejores condiciones de trabajo, etcétera, pero que justo toca al grupo de los más privilegiados de la distribución del ingreso. Entonces, bueno, claro, uno dice, bueno, pucha, ¿no? O sea, pónganse en el lugar de otros que capaz que tienen como reivindicaciones mucho más verdaderas, ¿no? Y en este caso es como algo, ¿no? que en ese sentido lo pone a uno rompe como... un poquito los ojos, sí, ¿no? Sí. Sobre todo cuando para esta gente de pronto se ha esforzado mucho por llegar a estos niveles de profesionalismo, pero les resulta, en fin, comprar la canasta, que es de lo que vamos a hablar, les va a resultar bastante más fácil. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo está, Daniel? ¿Todo bien? Bien. ¿Tenés una opinión sobre este asunto? Sí, yo creo que, saliendo un poco del tema puntual de anestésico quirúrgico, yo creo que los sindicatos
de ahora en más van a tener un problema muy grande pensando en la nueva configuración del mercado de trabajo de representatividad. ¿Cómo van a hacer y dónde está la representatividad genuina del sindicato frente a trabajadores que se salen del esquema tradicional del empleador, el lugar de trabajo, las 8 horas y un sueldo a fin de mes? Entonces, pensando en eso, yo creo que hay un desafío muy grande, justamente pensando en este tema que es quién soy yo para representar a los trabajadores de un determinado grupo. Exacto, que ahí volvemos al tema de la representatividad. Daniel Fernández está con nosotros, es presidente de Cambadu. ¿Es un gremio, Fernández, de empresarios? No, en todo caso, sería Cambadu. lamentable que el Poder Ejecutivo cedieran de estas presiones, porque con ese criterio mañana habrá una representación de los enfermeros, los que limpian los pisos, los administrativos. Hoy tenemos 20 grupos en el Consejo Salario con 187 subgrupos. Pasaremos a cientos de subgrupos. Para eso están los consejos madres y los grupos madres. Coincide entonces con la postura del doctor Brioso. Lógico. Tatiana Cortazo está con nosotros, periodista especializada en empresas. Tatiana, muchas gracias por esta presencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, un poco me sumo también a los comentarios de que bueno, que sin duda este tipo de medidas afectan, ¿no?, a lo que es la población y de alguna forma a lo que es el sistema, ¿no?, que ya de por sí tiene sus falencias y bueno, esto trae acarreado un montón de demoras y demás, más allá de bueno, de las reivindicaciones o no, que es otro punto aparte, ¿no? Exacto. Más allá de los clichés, de las frases y de lo que uno escucha o lee a nivel de titulares, hemos convocado a las partes que en este momento están en conflicto, estoy hablando del sindicato médico y del propio sindicato anestésico quirúrgico, para que vengan a intercambiar el próximo jueves aquí en Todas las Voces sus distintas posiciones, para comprender, pero ya en la voz de quienes están involucrados. Uruguay es un país caro para vivir, aquí el disparador. El tema es recurrente en charlas de amigos y compañeros de trabajo. ¿Por qué es tan caro vivir en Uruguay? Y no es casual. Hace algunos meses el ranking internacional Global Price, que compara el costo de vida en distintos países con relación a Estados Unidos, arrojó que somos el país más caro de la región. El acumulado de inflación en el año llegó a 7,98%, algo por encima del rango meta fijado por el gobierno, de entre 3 y 7%. Los precios al consumo tuvieron un alza general en octubre de 0,23% y en ese rubro las prendas de vestir y el calzado mostraron los mayores aumentos. En contrapartida, los alimentos descendieron 0,92% y en especial las verduras disminuyeron un 6%. En un contexto de desaceleración de la economía, marcado por las complejas coyunturas de Argentina y Brasil, en Uruguay hay elementos que pautan una moderación del consumo, cosa que a su vez enlentece a la economía, situación que advirtió un reciente informe del banco español BBVA sobre la realidad uruguaya. Muestra de esta cautela es, por ejemplo, lo que ocurre en el mercado automotor. La venta de 0 kilómetros lleva 8 meses consecutivos a la baja, lo que en el acumulado anual representa una disminución de las ventas del 17%. Bueno, un panorama. Si ustedes siguen la cuenta de Twitter del programa @todaslasvoces4, van a notar que hay como, más allá de que somos quejosos los uruguayos, hay como una sensación de desazón ante la circunstancia económica, un panorama como sombrío, como que hay cierto perfil negativo en los comentarios. Hay otros que no, que entienden que estamos desacoplados de la región y que vamos a funcionar bien aún el año próximo con todas las dificultades que se avisoran. Hay algunos indicadores importantes, entidades financieras privadas que han emitido sus opiniones en estas horas y hablan de una luz amarilla encendida. ¿Qué te dicen, Tatiana? Estás a diario en diálogo con empresarios. Aquí se ha puesto en debate, por ejemplo, en algún otro programa, el tema de la rentabilidad, de las circunstancias que rodean la actividad comercial, de las presiones que reciben por el lado de los sueldos que deben pagar, de las presiones sindicales también. ¿Qué notas en el empresariado? Bueno, sin duda que primero cuando se define somos caros respecto a qué, ¿no? Por ejemplo, el tema de tipo de cambio es uno de los temas que preocupa al sector empresarial, por supuesto, pero también hay aspectos, por supuesto, que da para hablar muchísimo, ¿no? Son muchas las aristas de este tema, pero el tema, por ejemplo, de tarifas públicas, ¿no? La energía, el costo de los combustibles, tanto de nafta como gasoil, son aspectos que hacen a lo que es la producción, ¿no? Y tanto del comercio, servicios y la agroindustria, y esos son sin duda que factores que afectan mucho a lo que es el costo país, y afectan
definitivamente a lo que es competitividad, luego a la decisión después de lo que es generación de empleo, ¿no? Que esto es a grandes rasgos lo que estoy mencionando. Y después, con respecto a lo que tiene que ver con el salario, allí el tema quizás ahora, y que estamos en época de consejos de salario, el tema de las negociaciones, ¿no? Cómo se están realizando, porque muchos empresarios entienden, en diálogo y tras lo que me han manifestado, de que la representatividad de los sectores no es, digamos, acorde a todos los grupos. Es decir, muchas veces se marcan pautas salariales acorde a las grandes empresas. ¿Y qué pasa con las pymes o las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría, en realidad, de las que conforman el mapa empresarial en Uruguay? Esto también Daniel Fernández puede hacer algún aporte al respecto. Esas son como las principales preocupaciones a partir de lo que es el costo país, ¿no? Y lo tributario, por supuesto, ¿no? Las facilidades hoy por hoy para lo que tiene que ver con la continuidad o no de una empresa, digo, la instalación de una empresa. Claro. Ahora, el humor social pesa también, Federico, ¿no? O sea, lo que la gente percibe también condiciona mucho el mercado. Sin duda, los indicadores de confianza económica, en particular tanto los empresariales como los que relevan qué es lo que ven los consumidores en general, muestran una caída de la confianza, una pérdida de confianza en particular en el último año. Y eso retrae al mercado, obviamente, ¿no? Y sí, afecta a las decisiones de consumo. Hay que ver que es un mercado laboral que se ha visto golpeado. Claro. Desde 2014 se están perdiendo, si lo vemos en promedio anual, estamos hablando de que hay 45.000 puestos menos en los últimos 12 meses que en el mejor año, que fue 2014. Es una caída significativa. Ahí afecta mucho también la percepción, en particular de ver que en el contexto de uno hay alguien que perdió el puesto de trabajo, que la empresa está aguantándose a ver si se expande o no, si renueva o no los puestos vacantes. Eso afecta en particular el humor y la percepción sobre el futuro de la economía. Veníamos muy bien en cuanto al aumento en el salario real, allí había una tonificación importante, ahora como que se ha ralentizado. Estaba hablando con Nelson Fernández hoy, que además le encanta este tipo de datos y de números, y me aportó algunas claves que querría también incorporarlas más adelante, porque además estamos ante ajustes que todavía no han sido aplicados sobre el salario, que son retroactivos. Eso de pronto genera algún otro movimiento, pero en el panorama general estamos complicados. Voy a ir con Jimena Savaris, luego quiero la participación de Mordequi y también de Fernández. ¿Qué es lo que le preguntamos hoy a nuestra audiencia a través de este sondeo? Jimena, adelante. Gracias, Daniel. Muy buenas noches para todos. Sí, la opinión del público también forma parte del debate. En breve estaremos mostrándoles algunos de los mensajes que nos enviaban con el hashtag Opino en TLB. Y ahora queremos ver los resultados del sondeo que les planteamos hoy en nuestro Twitter, @todalasvoces4. Queremos ver cuál es el panorama de ustedes y cómo ven a Uruguay. ¿Somos un país caro? Los resultados son los siguientes. Un 77% de nuestros votantes dicen que lo ven como un país muy caro. Un 17% expresan que es caro, no tan caro, un 4%, y dicen que no es caro, un 2%. Pueden volver a ver los resultados en nuestra cuenta, @todalasvoces4, y les cuento que hoy recibimos 2.823 votos. Bien, es una votación interesante. Gabriela, lo que decía Federico, hay como un estado anímico también que debe considerarse a la hora de tomar decisiones. Sí, eso es cierto, pero yo creo que hay que considerar las cosas en perspectiva, Bien, ¿no? Cuando estamos en un momento, o sea, hay que pensar, tú hablabas del salario real. Desde, no sé, 2005 se ganó más de 50% de salario real, o sea, la economía, si bien se enlenteció, se perdieron algunos puestos de trabajo, miremos cómo están los vecinos, ¿no? Y en ese sentido es que uno dice, bueno, Uruguay sigue creciendo más lento, con algunos sectores con problemas, pero sin embargo las cosas están bajo control. Evidentemente que hay, ¿no? Ella hablaba del dólar. Bueno, claro, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Que el dólar le pase como a Argentina? ¿Que tengamos una devaluación? O sea, me parece que a veces las cosas como que se sacan un poco de contexto y entonces se pierde la perspectiva. Por supuesto, si uno hace una encuesta y pregunta, ¿sí, es caro? Y sí, hace un plebiscito a ver si la gente quiere que baje el precio del boleto. Sí, todo el mundo va a votar que sí, o sea... Me parece que hay cosas que, evidentemente, que la opinión pública en un momento como que toma esta decisión de decir sí o no.
como basado en algo muy superficial, sin analizar las cosas con mayor profundidad, ¿no? O sea, la economía uruguaya está muchísimo mejor, hay indicadores que así lo dicen, los consejos de salario de los que ustedes hablaban han sido una de las mayores contribuciones que ha tenido en la política económica a la mejora, a la disminución de la pobreza y a la mejora de la distribución del ingreso, porque justamente además de los aumentos generales, se ha priorizado los aumentos de los mínimos y ahí es donde está la gente que realmente tiene problemas. Entonces, me parece que tampoco se puede minimizar. Estamos en un momento complejo, pero miremos un poquito para atrás, ¿no? Claro, y a veces lo que usted decía, Gabriela, los contrastes, porque hasta hace algunos meses para los argentinos era fantástico venir a Uruguay porque estaba muy barato. Ahora resulta que es al revés, esos ciclos que se dan por el tipo de cambio, ¿no? Sí, eso va a ser 2 meses. O sea, la inflación en Argentina va a llegar al 40% este mes. O sea, este año, perdón. Entonces, digo, tampoco las cosas están tan baratas en Argentina. Claro, hay un efecto... pero son esos cambios también, ¿no? Hasta hace poco éramos nosotros, claro. Para ellos éramos baratísimos, ¿no? Claro. Bueno, Daniel, y ahora se viene una época donde uno supone que el comercio está expectante por un mayor consumo. ¿Cómo lo están viendo en este momento ustedes? No, lo estamos viendo con miedo. Ajá. No creemos que va a ser el pum para arriba que fue el año pasado. Va a venir menos turismo. Muchos uruguayos van a emigrar de Uruguay hacia países vecinos porque la moneda los favorece. Entonces se va a resentir el consumo. Hoy por hoy está semiparado el consumo a comercios minoristas. ¿Semiparado? Sí, se enlenteció lentamente, se fue parando y planchando. Daniel, hay una mayor oferta, tenemos una oferta enorme que también distribuye el consumo y se pierde. Cuando usted dice oferta enorme, por ejemplo, es esa sensación que nos queda que en cada esquina se está inaugurando hoy un supermercadito, un autoservicio. Algo de eso hay, espectáculos musicales. ¿A Cambado le sigue golpeando eso duro? A Cambado institución no lo golpea, lo favorece pues se hacen nuevos socios. Pero al socio de Cambado lo perjudica. Al tradicional, porque el consumo siempre es el mismo. Claro. No es que viene más gente a consumir. Se reparte más la torta cuando los costos fijos son enormes. Y cada vez mayor, entonces la rentabilidad se va reduciendo. Ajá. Jimena Savaris con tweets de la gente, luego voy al panel. Adelante, Jimena. Sí, ya les compartimos los primeros mensajes que nos han llegado durante todo el día con el hashtag Opino en TLB en Twitter. Luis nos escribe, los altos niveles de consumo que dice el gobierno que hay, en realidad son altos niveles de endeudamiento por la financiación y préstamos a largo plazo para la compra de bienes y servicios. Consumo como sinónimo de prosperidad sería pago al contado por los mismos. Con el hashtag también nos escribe Matías, este país es carísimo por la carga impositiva voraz. Por ejemplo, con el IRPF es imposible ahorrar para la clase media. Lo más sano sería bajar los impuestos, reducir el Estado y desmonopolizar las empresas públicas. Y otro tuit es de Juan que opina, tenemos impuestos predatorios y las tarifas más caras de la región. Por más que pague más el que produce más, el peso de los impuestos siempre recae en los que menos tienen. No paran de cerrar empresas y perderse puestos de trabajo. Con el hashtag Opino en TLB, en breve estaremos compartiendo más de sus mensajes. Bien, después me gustaría con Mordecki, en todo caso, también hacer algunas precisiones respecto a estas mediciones, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es el ingreso promedio de un hogar, dependiendo de Montevideo del interior? A propósito de eso, Nelson me decía hoy, el ingreso familiar promedio tuvo una mejora de poder adquisitivo fuerte entre 2004 y 2014, que luego se enlenteció. En esos años el ingreso promedio de los hogares aumentó por encima de la inflación cada año, lo que se dio con mayor intensidad entre 2006 y 2013. Luego hay como un aumento a menor ritmo y ahora una sensación de estancamiento. Conrado. No, creo que el tema de la inflación, la formación de los precios, el endeudamiento, la actividad financiera es una de las materias que en el Uruguay se ignora. Y se ignora porque el sistema educativo no provee de herramientas elementales. El Banco Central estuvo muy preocupado a raíz de unas consultas de hace unos 4 o 5 años y generó un programa para que hubiera educación financiera. Yo escucho muy a menudo a Federico que hace pedagogía de estos temas.
La gente cree que, por ejemplo, que la fijación de los precios es una actividad del gobierno. No es así. El sistema determina los precios solos. Salvo un periodo que tuvimos allá en los años 68 a raíz de la enorme inflación de ese momento y que duró a través de lo que se llamó la Comprin unos cuantos años, 4 o 5 años, nunca más hubo precios fijados. En el Uruguay solo se fijan los precios de artículos reglamentados, digamos, en donde hay una incidencia estatal muy importante, como son las tarifas del transporte, las tarifas de los peajes y poquitos, por supuesto, las tarifas de los combustibles y de los servicios públicos. Pero el resto son libres. ¿Qué determina el nivel de los precios? El nivel de los precios está determinado por el comportamiento fiscal. Si el gobierno... Además, hay un lugar que es una especie de academia para que todo el mundo entendiera qué es y por qué pasan cosas en la economía, que es Venezuela. Si uno tiene un gobierno irresponsable, no es que tiene que ser dictatorial, tiene que ser irresponsable y gasta locamente y se dilapida el dinero como hizo el gobierno de Venezuela, ahora tienen 1 millón de inflación. El Uruguay no es así porque es un país serio. Claro. Y además la izquierda que no entendía, cuando vio que el Uruguay en los años 90 logró bajar. Yo fui director de planeamiento con inflación mensual, septiembre del año 90, 15%. Y 7 años después, el doctor Sanguinetti y el ministro Mosca pudieron proclamar que el Uruguay había bajado Conrado, a 1 dígito. Mira esta gráfica, por ejemplo, que estamos presentando. Gracias a la producción, acabas de mencionar lo de Venezuela. Cuando uno lee el número, tiene que leerlo 2 veces, ¿no? Lo de la inflación de 1 millón... %, hay que leerlo 2 veces, porque vos decís, ¿pero cómo es esto? O sea, ¿qué significa? Hay 58 casos en la historia desde la República del Weimar hasta hoy. Ahí tenés, mira, después Irán 159, Sudán 137, 124 Turkmenistán, qué difícil que siempre resulta pronunciar eso, Sudán, Argentina con un 3, y después venimos bajando. A ver, les pido concentrarnos en estos datos. Eso es lo que tú referís, que hay irresponsabilidad que lleva a esto, por ejemplo. Claro, pero digamos, entonces esto no es del lo 7 mismo, y algo es responsabilidad. No es lo mismo la irresponsabilidad del gobierno de Macri que la irresponsabilidad del gobierno de Maduro. O sea, una es hiperinflación, lo otro es inflación. Todos tienen el mismo origen. ¿Y lo de Uruguay, responsabilidad? Lo del Uruguay es absolutamente responsabilidad. Es decir, es producto de que pese a que teníamos una meta de llegar al 1,5% de déficit, estamos en el 4%, mantenemos en el 4%. Por supuesto, tuvimos una empresa fundida a la cual el directorio y el Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía decidieron mantenerla a flote en vez de hacerla quebrar y desaparecer y decretar la libertad de importación de combustibles. Y todas esas cosas cambian las relaciones de precio. La otra cosa es, hay bienes que son transables, que son la lechuga, el tomate, y que fluyen, entre otras cosas, porque pueden fluir internacionalmente. Todos sabemos que en Uruguay no se produce kiwi, ni se producen bananas, y se venden en el mercado porque son bienes transables. Pero hay bienes que no son transables, que es el corte de pelo y la reparación de los zapatos y los salarios. Y los salarios en el Uruguay están ahora monopolizados por el PIT-CNT y por eso está en un nivel que los empresarios hay que bajar salarios. Razón. Hay que bajar salarios. No, por supuesto, van a bajar los salarios, Lucía. bajan solos. No, creo que bueno, que más allá de la discusión que se da puntualmente, lo que percibe la gente, que es lo que decía la encuesta, es que Uruguay de cierta forma es caro y la perspectiva en el corto plazo tiene las fiestas en donde se consume más a veces, porque o hay personas que se endeudan para poder pagar ciertas fiestas, es conocida la cola de los jubilados que se hacen en el Banco República, por ejemplo, claro. Y a principio de mes generalmente se dan los ajustes de tarifas generales de lo que tenemos. Entonces, bueno, la perspectiva en el corto plazo, más allá de la presión que tiene cada uno con respecto de su salario, ¿no? O sea, por la relación que se da de los precios con el salario. Bien, Leonel. Bueno, yo en este tema realmente las orejas más abiertas que la boca porque soy apenas un lector de esto, ¿no? Un consumidor.
Creo que el tema de lo caro o barato tiene un componente objetivo claro. Estamos en dificultades, la caída del precio de los commodities. El otro día hablaba con un familiar que está en la lechería y hay un descenso del consumo mundial de leche y por lo tanto hay una sobreproducción para la demanda que hay y eso impacta directamente en grandes sectores productivos. Hay problemas objetivos que después repercuten en los precios de la canasta que mostraba. Pero también hay un tema subjetivo. Yo creo que los uruguayos tenemos esta cuestión de siempre ver el lado negativo de lo que tenemos, y lo digo a propósito de un tema muy vinculado con que es el tema de la innovación y desarrollo. Si hacemos una encuesta de cómo está el Uruguay en innovación y desarrollo en América Latina y Caribe, yo creo que probablemente la mayoría de la gente diría que estamos muy mal. Sin embargo, estamos en el tercer lugar, solo aventajados por México y Chile y muy cerquita de Chile. O sea que la autopercepción que tiene el uruguayo de sí mismo es siempre mucho más terrible de lo que es en realidad. Y creo que lo que ocurre con este tema de la carestía es un tema vinculado también con eso, de que hay una percepción mucho peor, porque hay un dinamismo en el mercado que también implica mayores fuentes de trabajo, aunque pueda repercutir un poco en el aumento de los precios. Después me gustaría además consultarles porque muchas veces la presión del consumo lleva al endeudamiento. ¿Cómo estamos en esos términos? Justamente ese es un punto que yo creo que hay no hay conocimiento. El endeudamiento de las familias está algo por encima del 10%, nada más. No hay, surge de la encuesta, una encuesta financiera que hace el Banco Central, que da más o menos esos valores. En comparación internacional es bajo. Sí, muy bajo. 10% de las familias nada más. Sí, 12 más o menos por ciento. Esa es o sea, yo creo que es como una falsa percepción y ahí está incluido el crédito hipotecario. O sea, no está incluido en ese valor el crédito hipotecario. Entonces, no hay un sobreendeudamiento para nada de las familias. El tema de las empresas es diferente, es otra cosa, pero ahí hay una... Y después quería hacer simplemente, con respecto a lo que dijo Connie de los transables y no transables, ahí mezcló un poco las cosas, es cierto, los kiwis y las bananas, pero no las lechugas, ¿no? La lechuga es no transable. No importamos ni exportamos lechuga. Pero porque hay una producción abundante. No, porque es un bien. No es. Bah, bueno, porque si a los productores de lechuga le quisieran cobrar a McDonald's sus lechugas americanas a 400 pesos el kilo, McDonald's empieza a importar lechuga. Bueno, puede ser, pero ahí se regula el mercado. Por eso, entonces es un transable. Pero bueno, o sea, hay como en general las frutas y las verduras, salvo algunas puntuales que se exportan o no, en general se consideran no transables, ¿no? Los precios, quiere decir que los precios se forman en el mercado interno y si un día hay una helada o llueve o hay una granizada, esos precios van a subir o bajar. Como pasó hace poquito con el tema del morrón, por ejemplo, que fue como la estrella no salen a importar. Escuchando a Conrado, y ahora que vos mencionás el morrón, recordaba una polémica que se generó hace ya mucho tiempo. Vos querías una clase, Conrado, tenemos una clase abierta, te das cuenta. Con la pasta yo soy contador con todos los docentes. Licenciado en Administración, de atrevido opino en economía. En aquella época estudiaba. Yo recordaba la polémica que se generó hace un tiempo con la pasta de dientes, que la instaló Eduardo Brenta, y que incluso generó una polémica a la que se sumó Constanza Moreira, que planteaba eso de qué capacidad tenía el Estado de regular y de controlar y la cartelización de la economía en algunos casos, ¿no? Exacto. Entonces me parece interesante también eso de explicar un poco cómo se fijan los precios, ¿no? Y qué diferencia los precios en las grandes superficies, por ejemplo, que tienen diferencia por barrio, las grandes superficies con respecto a las ferias. ¿Por qué la gente va a un determinado supermercado y ve un precio de la pasta de dientes y va a la feria y lo encuentra mucho más barato? ¿Quién toma la pata? A ver, Daniel. Acá tenemos, Daniel. Pero el comerciante establecido, la carga impositiva que tiene es insostenible. Y el señor de la feria, primero es de contrabando, o de otros caminos no muy limpios, que llega a la feria. En la feria, olvídate que no la compró un Colgate Palmolive, la pasta dental. Y la gente vamos a la feria todos porque es algo que está tan metido en nuestros genes, pero... Es lamentable comprar alimentos en la feria, ¿no? Cuidado con eso.
Ajá. Tanto que bromatología persigue y le preocupa tanto la alimentación saludable de la población. Pero vea usted, Daniel, que ahora, por ejemplo, el propio ministerio les permite a los feriantes el POS para el débito. Está muy bien. Y bueno, entonces legitima la actividad ferial, ¿no? Pero por otro lado es totalmente ilegítima cuando el mercado no da una boleta. O sea, tú vas al mercado y querés comprar 10 cajones de naranjas y no te dan una boleta. No hay boletas en el mercado, que es uno de los problemas que tiene el mercado actual, que dicen que se va a subsanar una vez que esté el nuevo mercado. Pero entonces la fijación de precios, en definitiva, ¿usted hace la diferencia por la carga impositiva? Por supuesto. Únicamente. No, no es únicamente el comercio. Tú me hablas de una gran superficie con unos costos indirectos enormes, todo ese confort, ese aire acondicionado, ese bienestar, alguien lo paga. Pero esa misma pasta dental en ese gran comercio, vas a un comercio barrial, está unos pesitos más barata, pero insignificante. Es como el cafecito en la zona del puerto de Punta del Este, lo que usted Bueno, vale describe, un poco más, pero el espectáculo lo amerita que valga más. Federico. Es interesante porque siempre surgen este tipo de cosas cuando se habla de precios. Capaz que está esa tentación de explicarlo todo desde la teoría conspirativa. Acá hay alguien que se está asociando y se está llevando mi parte. Terrible. Pero es cierto que esto cuando surgió, el tema de la pasta de dientes y algunos sectores más, fue estudiado por Defensa del Consumidor, se hizo un estudio a ver si había en algún lado alguna colisión de precios y demás. Porque el razonamiento que uno tiene que ver cuando paga lo que paga por una pasta de dientes es, en definitiva, bueno, pero si alguien la puede vender más barato, ¿por qué no le importa y directamente la vende más barato y se lleva todo el mercado? ¿Por qué los campeones saben lo que salen? Y bueno, porque también, si pudiera alguien venderlo más barato, ¿por qué no lo hace? ¿Hay alguna traba que lo impide a nivel del mercado? Y no, y justamente Defensa del Consumidor no encontró indicios de que hubiera algo una que práctica impidiendo. abusiva, digamos. Entonces, hoy la competencia funciona en Uruguay y los precios en realidad tienen que ver con toda una situación que está atada a, bueno, nivel salarial, el costo que tiene el tener un Estado quizás que está gastando por encima de lo que debe. Entonces hay todo un tema vinculado con tipo de cambio y salarios que está equilibrando los precios en un nivel que quizás si lo comparamos con otros países, en particular fuera de la región, la ecuación no cierra. Hoy en día, con la suba del dólar, en particular en Brasil y Argentina, quizás tampoco nos está cerrando con la región y esa es la gran diferencia que tenemos respecto a hace un par de años cuando Uruguay todavía crecía a tasas altas porque podía aprovechar la ventaja cambiaria que le daba que los vecinos estaban más atrasados todavía en términos de tipo de cambio. Voy al ranking de preocupaciones de los empresarios, de preocupaciones, a veces de quejas. En ese ranking, ¿qué está primero, Tatiana? Bueno, el tema que mencioné, sin duda que los costos a partir de las tarifas, ¿no? Es un tema no menor. Que ahí hay un punto clave. Hay un punto clave, el tema en el costo país. En el costo país, o sea, tarifas, generación de energía, combustible, gasoil, impuestos. También lo que tiene que ver con mano de obra calificada, ¿no? El tema de la cultura del trabajo, la pérdida de cultura del trabajo respecto a valores fundamentales, de respeto por el trabajo, por el lugar de trabajo. Un poco allí entra el tema de cada vez que hay algún evento, algún conflicto sindical, bueno, ¿qué pasa allí, no? El tema de la obstrucción del lugar de trabajo, ¿no? Es un tema no menor para los empresarios y para quienes piensan hoy por hoy hacer otras inversiones y recomiendan a otros, a Uruguay como país para invertir. Federico decía la competencia funciona bien, pero muchas veces condiciona a los comercios que en algunos casos se ven obligados a cerrar, Daniel. También ustedes han advertido eso, ¿no? Por supuesto. La carga fiscal es enorme. Y lo aprieta y no aguantan. Jimena, contame a ver qué dice la audiencia. Tenemos más mensajes para leerles con sus percepciones y su opinión sobre este tema. Nos escribe Orlando. Quienes somos analíticos y críticos constructivos tomamos más precauciones. Quienes no pueden hacerlo viven día a día sin medir consecuencias, pues están jugados. Cuidado, menos es más en estos momentos, nos dice Orlando. Por aquí Wilson, soy jubilado yo y mi señora, gracias a que los últimos años hemos tenido entre el 10 y el 12% de aumento, no tenemos que ajustar nuestro ritmo de vida.
Y el tercer mensaje que les compartimos es de Jonah, que nos dice, tomando en cuenta salud y educación, creo que no es caro. Y antes de continuar, tengo un consejo para ustedes. Quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Acompaña es también la única que te da servicio odontológico gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bien, seguimos adelante con este debate. Guillermo Fossati alude a una columna reciente del ex ministro Ignacio de Posadas y allí se cita una cuestión clave, el tema impositivo. Hay una columna que dice, país en relación del porcentaje sobre su producto, la carga tributaria. En Chile, un 20,4%, en Colombia un 20%, en Costa Rica un 22%, en Paraguay 17,5%, en Estados Unidos un 26%, en Uruguay un 27,9%. Entonces, añade Guillermo, bueno, somos un país caro, porque además él sostiene lo que ya hemos hablado aquí mismo en todas las voces. O sea, hay países desarrollados, por ejemplo, aquí está, mira, que efectivamente pagan más tributos, pero reciben más a cambio, las contraprestaciones en seguridad. Un empresario, por ejemplo, ahora tiene que esperar por la policía, naturalmente, pero además, por las dudas, contratar a seguridad privada. Ese es un sobrecosto, ¿no? Acá está lo que decía, mira, carga tributaria como porcentaje del PIB, allí está Chile con un 20%, Colombia 20%, 22% Costa Rica, Paraguay 17,5%, Estados Unidos 26%, Uruguay 27,9%, casi 28%. Federico, ¿sobre esto? Capaz que muchas veces me da la sensación también de que vemos quizás la mitad del problema o la mitad del dilema que hay, ¿no? Entre cuánto gasta el Estado y lo que nos da el Estado a cambio. Porque estamos hablando de que había una configuración de salarios, gasto público que ha aumentado significativamente. Ahí hay una apuesta por parte del gobierno, decir, bueno, vamos a balancear de alguna manera la distribución a través de determinadas herramientas. Y sobre eso, ¿cuál es la contracara? La contracara es que tenemos un nivel salarial que también ha crecido y ha crecido por encima de lo que han aumentado los precios. Con lo cual, el problema no es que Uruguay es caro para el uruguayo, porque el uruguayo, de hecho, tiene una mayor capacidad de consumo de lo que tenía hace años. El tema es cuando lo miramos hacia afuera. Me lo seguís diciendo luego de la pausa, y además, Gabriela, me queda, ¿cómo era aquello? En el promedio nos ahogamos los petizos, ¿no? Y allí es donde están estas vainas. Me lo dicen hace años. ¿Y a mí qué te parece? Yo me he ahogado toda la vida. Toda la vida. Bueno, pero de eso vamos a hablar luego de la pausa aquí en Todas las Voces. Seguimos adelante con Todas las Voces, el debate en la pantalla de Montecarlo Televisión. Decíamos antes de la pausa este asunto de los promedios, ¿no? En Uruguay el ingreso medio de los hogares es algo así como de 60.000 pesos, un poco más en Montevideo, algo menos en el interior, y después también vamos a la discriminación de ingresos por cada uno de los integrantes del hogar. ¿Sirve, Gabriela, eso para ponderar estas cuestiones de si somos caros o baratos? Bueno, justamente eso es lo que uno, no es lo que recién comentaba Federico, en el sentido de que, o sea, capaz que somos caros si nos comparamos con otros países, o sea, para otros que vienen de países que están como en más dificultades. Sin embargo, Uruguay ha mejorado, como yo decía antes, ha disminuido la pobreza, ha mejorado el consumo. El Uruguay tiene un ingreso medio, ¿no? Decías de 60.000, más o menos un hogar, sí, ¿no? Sí, 28.000 pesos cada integrante en Montevideo, 18.000 en el interior, claro, considerando hogares de 3, ¿no? 3 es lo que se considera. Y bueno, no, solo para que tengan una idea, la línea de pobreza está en alrededor de 35.000 pesos. O sea, ya que estamos hablando de canasta, la canasta básica que se considera que un hogar debe tener para no considerarse pobre es por encima de 35.000 pesos por mes. Y por ahí tenemos
alrededor de 10% de las familias que están aún por debajo. Y en todos esos otros países que usted... En Argentina acaba de aparecer una estadística que está, creo que como en 25% el nivel de pobreza. O sea, claro, tenemos que considerar, por eso yo decía, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Ahora, si usted tuviera que decir si Uruguay es caro, ¿qué respondería? ¿Es caro vivir en Uruguay o no? Depende de cuál sea tu situación de ingresos. O sea, no es algo absoluto, es relativo, porque es caro. ¿Qué quiere decir que es caro? ¿A ti no te alcanza para llegar a fin de mes? ¿Tú no podés mandar tus hijos a estudiar, al club? Digamos, ¿qué es ser caro? Que no puedo comprarme la última televisión porque, bueno, sí, ya me quedé como... O que no puedo veranear no sé, en Brasil porque, bueno, me resulta un poco caro. Tengo que ir ¿puedo alquilar una casa? O sea, ¿qué es caro? Hay algunos números que quiere manejar Conrado, voy contigo enseguida. Pero además, muchas veces gente de poder adquisitivo importante lo que dice es, yo no puedo creer, estaba en París frente a la Torre Eiffel, tomándome un cafecito delicioso o con un almuerzo riquísimo en Roma y resulta que estoy, o tomando el otro día me decía Raúl Pasos, ¿no? Un helado frente a la Fontana di Trevi y resulta que pago menos que lo que estoy pagando acá por cualquier heladería de cualquier barrio. Entonces a veces está esa percepción de que somos caros aún para personas que tienen un poder adquisitivo importante. Más o menos. La gente no hace bien la cuenta. ¿Y cuál cuenta hay que hacer, Gabriela? Nada, o sea, los euros por el precio que valen. O sea, no pensás, decís, no, 5 euros. En la Fontana de Trevi, ¿qué me importa? Cuando hablamos, y en este caso, en el debate que se está dando de qué tan caro es el país y demás, creo que nos ajustamos a las necesidades básicas, ¿no? Y ahí mencionó algo que es no menor, que es el dato de alquiler, ¿no? ¿Cuánto está el promedio de un alquiler? Si realmente, digo, es suficiente lo que se gana una familia promedio como para llegar holgados a fin de mes, no para irse a vacacionar a Brasil, pero para llegar. Sí, dignamente. ¿Qué tema? Porque lo tratamos cuando estuvo Federico Fede. ¿Querías hacer una aporte? Sí, que hay siempre un elemento. Acá hay que separar dos cosas, ¿no? El elemento aspiracional, que es lo que yo entiendo que necesitaría para vivir o lo que yo merezco realmente por mi esfuerzo para vivir. Y otro es, efectivamente, el compararnos si es caro o barato el país frente a un destino u otro. En lo aspiracional, en realidad, contra eso no hay con qué darle, porque uno siempre va a entender que necesita más de lo que percibe. Aún cuando tenga el sueldo de un anestesista. Entonces, por ese lado, digamos, hay que ser conscientes de esa limitación. Y por otro, entender si efectivamente la economía está cara o barata respecto a otros países. Si vemos el poder de compra de los uruguayos, aumentó más de un 50% en los últimos 15, hoy respecto al promedio de los últimos 25 años, respecto a Europa, respecto a Brasil. ¿Por qué? Porque los salarios crecieron y crecieron mucho. Y eso a veces uno no lo tiene en cuenta porque el salario aumenta una vez cada 6 o cada 12 meses, dependiendo del rubro, y los precios suben todos los días. Dame números, Connie. Otro comentario que escuchamos casi a diario, Daniel, es: fui al súper o al boliche de lo barrio, al almacén. Me vine con 2 bolsitas y gasté 1.000 pesos, ¿no? Lo habré escuchado, Daniel. Es así, es así. ¿Y eso refiere a algo? ¿Es un síntoma de algo? Las cosas suben. Estamos en una inflación anual de un 8%. Casi 8, sí. Pero eso es promedial, hay cosas que suben más, menos. ¿De qué te ríes, Leonel? Hoy la canasta ha bajado. Depende de lo que lleves en la bolsita. Seguro. Claro, pero a veces son bolsitas medio como básicas. Tuvimos 40 años, donde la inflación, las cosas suben, era de 50% anual. Esto es una maravilla. Bueno, lo que decía Gabriela, ¿no? El país tiene menos de un dígito desde el año 1997. Dame los numeritos y eso es ahora. un triunfo de los gobiernos de la época que empezaron muy mal, porque retornada a la democracia, el país anduvo en cifras del 70 y el 80, llegamos al punto más alto, era donde yo era director del medio ambiente, después bajó, y un buen día llegó a 4, y ahora estamos en 8, y estamos alarmados y tenemos razón. Si la calle Pou te llama, o Azucena Arbeleche, en la eventualidad de que gane el Partido Nacional, te dicen, mira, Conrado, hacé lo mismo que hiciste antes. Pero consigan uno de 40, yo tenía 40. Pero mirá que Tengo 71, de ninguna manera. Pero pará, ya veo dame que un como minuto, Andrade que decía que no, y ahora tenemos a Connie diciendo que no. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, yo creo que esto de los precios es una mirada un poco unilateral del tema global
de que estamos primeros en equidad en América del Sur, segundos en mayor democracia plena en las Américas y tercero en innovación y desarrollo, como dije hoy. Ese es el rumbo que está en el Uruguay, ¿verdad? Ese es el macro rumbo a los cuales nos dirigimos, a ser un país mucho mejor del que éramos en épocas anteriores. En ese contexto, el tema de los precios es un tema que en el capitalismo, en la oferta y la demanda, hay algunos monopolios, hay algunos oligopolios. Mencionaban el tema de los alquileres, es un tema preocupante. Sí. Yo creo que indudablemente el Estado tendría que interferir en el tema de los alquileres. ¡Qué porque manía! Es abusivo, sí, qué manía. ¡Qué manía! Es abusivo para los hogares. ¡Qué manía de querer oligopolio administrar de los Hace alquileres, 40 ¿verdad? años que y hay tenemos otras una cosas que hay que magnífica dejarlas ley de libradas. alquileres. Hay otras cosas que hay que dejarlas libradas a la competencia como tiene que ser. Pero lo que yo creo que también estamos en la puerta, además de seguir incrementando el comercio formal y todo lo demás, de buscar alternativas a nivel social, alternativas de producción, alternativas de cooperativas que tengan que ver con el consumo, ¿verdad? Alternativas de producción y de contribución, porque mirá lo que te voy a decir, algunos compañeros tuyos del Frente Amplio lo que están diciendo es, está todo bárbaro con ese rumbo que han marcado en materia de innovación y de tecnología, pero hay muchísima gente que sigue por debajo de los 20.000 pesos. Sí, señor. Y de hecho, quien se sentaba ahí hasta hace poco dice, miren señores, lo que hay que buscar es recaudar más, hay que aumentar, ¿vos coincidís con eso? No, yo creo que no es un tema de aumentar los impuestos. No es del comité de arte, Oscar. No vamos a meterla. Creo que hay que buscar alternativas para mucha gente que está muy mal, ¿verdad? Y que son donde se concentra la vulnerabilidad social y varios de los temas que estamos hablando en los programas anteriores, los temas del consumo de drogas, los temas de salud mental, los temas de la matriz violencia, social esa, ¿verdad? ¿no, Creo Lucía? que ahí tenemos mucho para hacer. No, que me pregunto lo mismo, que ahora empieza la época electoral y en definitiva se van a empezar a escuchar propuestas. Bueno, Andrade ya las ha hecho a nivel impositivo. Verónica Alonso ahora plantea una reestructura a nivel de ANCAP, que eso también incidiría en las naftas. Hasta agosto, más o menos, según los datos de la URSEA, se habían pagado unos 192 millones de sobrecosto por no importar, entonces seguramente ese dato es un dato que entra dentro de esa campaña. Y bueno, a ver, ¿qué propuestas plantearán los candidatos que se vayan a presentar? Porque la realidad es que más allá de que se hagan las comparaciones con la región y Uruguay puede haber mejorado una cantidad de aspectos, la persona va al supermercado y sale con la bolsa con 1.000 pesos. Bueno, o sea, los economistas más renombrados del Uruguay están hablando de un 90 y pico % de posibilidad de casi la certeza absoluta de que habrá un ajuste fiscal. ¿Y eso cómo impacta también en un gobierno que estará ingresando en 2020? Eso es como decir que los cirujanos, ¿tá? Son de la idea de que va a ser necesario, los de las anestésico quirúrgico, cuando vuelvan a trabajar, que el señor que tiene un cáncer de hígado hay que operarlo. Y es así. Y los traumatólogos, a los jugadores de fútbol, los tienen que operar. Y eso no tiene nada ni de malo ni de bueno. Es necesario. Ahora, cuando uno tiene un déficit constante. ¿Pero quién paga esa cena después, Conrado? La pagamos entre todos. Eso es la vida social. Así es la vida económica. Lo que algunos creemos que estamos pagando de más. Así que los que unos gastan eventualmente mal lo tengo que pagar yo después. Pero lo gastan son ellos los del gobierno. Es decir, no soy yo. Yo no gasto nada. Yo no tengo nada que ver con lo que hizo Raulito en la ANCAP. Y sin embargo me comí el costo como un caballero. Entonces lo que digo es, no podemos tener más gobernantes como el que acompañó políticamente el doctor Brioso. Dame los números esos que tenías. No, quiero decir... Quiere pelear, ¿eh? Qué importante que es las expectativas del público. El flujo de capitales en los años de en torno al año 10, luego la salida de la crisis internacional, fluyeron cómoda y rápidamente hacia todos los mercados emergentes. Y los países serios, y el Uruguay es uno de ellos, nunca he dicho que es poco serio, captaron una enorme porción de esas inversiones. Fíjense, en el año 2013, la COMAP, que es la que administra las exoneraciones, en Uruguay se invierte con exoneración de fiscal, es decir, sin impuestos, en un paraíso, hubo 2.800 millones. La COMAP aprobó 2.800 millones. En el 14.500, ya era año electoral, había susto, ¿qué pasará? No sé qué. Pues en el 15, retomado el optimismo, fuimos a 2.200. En el 16 la cosa empezó a complicarse, bajamos a 1.700. En el 17 la COMAP llevaba 764 millones, ya cayó a la mitad de la tercera parte.
Pero ahora viene y PM. No, minga, un invento. Y ahora 475 millones cifras a septiembre, lo que implica que el año va a cerrar con la Comap en 633 Gabriela, millones. Estamos con la huida, una estampida hay una de las estampida de inversiones Claro, extranjeras. y bueno, si captamos 2.800 en el año 13 y ahora estamos en 630, ¿qué me conturci? Sí, bueno, no, yo tenía otros números, pero ahora Pero estos son los de la Comap. Están en el Ministerio de Economía y Finanzas, página respectiva. La Comap, sí, es una, digamos, lo que es, la Comap es una institución que lo que hace es recibir propuestas de los empresarios, de los inversores, para recibir devolución de impuestos sobre ganancias. Las empresas tienen que tener ganancias para tener... Exoneración, no devolución. Exoneración. Bueno, exoneración, pero Bueno, sobre las ganancias. Sí, las ganancias, el IVA, la importación de equipos de capital, muchos costos de la inversión. Es cierto, pero tampoco quiere decir que el año en el que se pide la exoneración o va a suceder la inversión. O sea, esos son números que dije pueden... eso. Claro, bueno, pero tampoco hay que asociarlo directamente a lo que pasa un año con las empresas que por se eso hablé de presentan. 6. Pero el año que viene seguramente las inversiones van a aumentar debido a, bueno, los proyectos que hay, ¿no? El ferrocarril, bueno, otros proyectos que hay. El ferrocarril, una obra de AFE que no logra hacer andar ni para el día que vienen los inspectores a mirar la vía. Hay un compromiso con UPM y eso se va a hacer en el año del golero. Bueno, Daniel, veremos. un poco adhiriendo también al comentario que hace Connie y quizás un poco en contraposición a lo que menciona Gabriela, yo justamente hoy estaba hablando con un grupo de empresarios que forman parte de la Cámara de Industrias y mencionábamos justamente el tema de que está planteada un poco la incertidumbre, ¿no? A ver qué pasa. Se viene un año electoral, no se espera quizás mucho del gobierno actual en lo que es la mejora, ¿no? En los aspectos que preocupan y un poco que están como reticentes en lo que tiene que ver con nuevas inversiones. También con otros empresarios que asesoran empresas multinacionales para poder instalarse en Uruguay. Bueno, por supuesto que Uruguay tiene muchísimos aspectos positivos para lo que son las inversiones, pero los aspectos negativos, digamos, como que están haciendo un contrapeso a la hora de dar la decisión final, ¿no? O sea, hay proyectos o hay menciones, pero hay que ver si finalmente se ejecutan, ¿no? Bueno, estamos llegando al cierre. Qué pena, porque estábamos... A ti te hoy divierte. sí, a mí me divierte. Vos sabés que a mí me divierte, pero además aprendo mucho siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. ¿Sabes? A mí también me deja esa sensación, que por un lado hay cierre de comercio, de boliche, el boliche tradicional, el almacén tradicional, pero en el barrio a veces crecen como hongos cadenas internacionales de los Cadenas internacionales. Sí. O sea que están confiando entonces. No se sabe. No se sabe. Pero Cadena de cajeros me dijeron que es un negocio que se viene para arriba. Gabriela, muchas gracias. Bueno, un gusto muy estar amable, por acá. como siempre, Federico. Un honor también una vez más. Tatiana, Un placer. muchas gracias al panel. Nos vamos a reencontrar. Lucía, Gracias. muchísimas gracias. Y que se mejore Mónica, rapidito. Ojalá. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves aquí en Todas las Voces por Monte Carlo Televisión.